Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas, pero perdonados. Rotos, pero restaurados. Imperfectos, pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Bienvenido a Amor y Verdad. Y hoy vamos a hablar acerca de el plan de salvación también. Razones, pues, a la luz de las Sagradas Escrituras. Porque nosotros leemos en la palabra del Señor Jesucristo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y el versículo 38, cuando dice que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria al Señor. Así que nosotros obedecemos a la palabra de nuestro Dios cuando Él nos ordena acerca del plan de salvación. Pero antes que todo quiero orar, invocar su nombre en este momento en virtud de todos los que escuchan esta preciosa palabra, palabra de fe, palabra de vida eterna, palabra de poder y de gracia en el Espíritu Santo. A todos los hermanos que se encuentran en diferentes lugares en este mismo instante. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y glorificamos. Pedimos con humildad de corazón, con todo nuestro ser, que obre en la vida de todos y cada uno, dándonos entendimiento y sabiduría. Yo sé que hay muchas almas, muchas personas necesitadas de su palabra. Señor, te pedimos humildemente que los toques, que trates con ellos. No importa la distancia o la nacionalidad, no importa su estrato social, el color de su piel, el idioma que hable, es decir, cualquiera sea su situación, porque usted dice en su palabra: el que a mí viene yo no le echo fuera. Y hemos creído a esta preciosa y santa palabra, amado Jesús, en tu nombre, glorioso y santo. Aleluya. Muy bien. Ahora, amados hermanos y amigos, damos entonces comienzo a esta palabra, a estos consejos de vida eterna y de salvación para todos y cada uno, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice entonces la palabra del Señor acerca de el bautismo.
Dice que en aquel momento, en aquel día de Pentecostés, cuando se celebraba esa fiesta que era cada 50 años, y cuando llegó el día de Pentecostés todos estaban unánimes, juntos. Y quiero que le pongamos mucha atención a esas dos frases: unánimes, juntos. Juntos en cuerpo. Ahí, en ese lugar, se encontraban todos ellos. Y luego dice que juntos, dice que estaban unánimes. Entonces la unanimidad, a modo de ver esto, es cuando habla acerca de el mismo sentir, el mismo creer, el mismo deseo del corazón. Porque cuando también leemos en uno de los salmos que dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esas palabras son sinónimas cuando dice juntos y en armonía. Bendito el nombre de Jesús. Porque ellos estaban allí juntos de corazón, pero también dice que estaban en armonía. Me gusta mucho pensar que cuando el pueblo se reúne, cuando el pueblo del Señor se reúne a alabar a Dios, suceden cosas maravillosas. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Ahí estaban ellos, unidos en un solo propósito, en un solo pensamiento, en una sola voz. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando esto sucede, se cumple lo que dice también el libro de los Salmos, el libro de Evangelio según San Mateo capítulo 18, cuando dice la palabra del Señor que donde quiera que estuvieran dos o tres congregados en su nombre, ahí estará Él en medio de ellos. Y note que cuando estos congregados están solamente en el nombre de Jesús, allí está nuestro Dios, en medio nuestro. Bendito el nombre de Jesús. Y seguimos hablando del libro de los Salmos, el Salmo 133:1, cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque habla delicioso, dice bueno y delicioso. En la Biblia de Scofield habla de esta manera. Y es bueno, hermanos, leer las diferentes versiones. Ahora si leemos el mismo salmo, el Salmo 133, 1. En otra versión: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Y ese óleo, hermanos, es ese aceite grueso
que cuando era derramado sobre la cabeza de una oveja que estaba infectada de alguna infección, ese aceite iba y mataba esa infección, o sea, la quitaba, sanaba la oveja, porque era un aceite especial, un aceite de la unción, que era dado solamente para ungir al rey y a los profetas y a los sacerdotes. Así que cuando uno piensa en el plan, digamos así, en la orden de Dios para salvación, uno puede ver que ese día de Pentecostés, dice la palabra que habían como 3,000 personas y que recibieron la palabra del Señor y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto está en Hechos capítulo 2 y el versículo 41. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que recibieron la palabra y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria al Señor Jesús. Entonces, considerando que el punto más cercano a Jerusalén, desde el Jordán, un viaje de alrededor de 116 kilómetros, el Señor lo consideró tan importante como hemos de considerarlo, hermanos, nosotros sabiendo que los necesitamos. Imagínense. Al decir que el bautismo es imprescindible para la salvación, algunos nos acusan de decir que el agua salva. Nunca hemos dicho tal cosa. No es el agua. No hemos dicho nunca que el agua es la obediencia a la palabra de Dios, igual que Naamán. No fue el agua del Jordán la que sanó a Naamán. Cuando Dios le dijo al profeta que le mandara a decir al general del ejército sirio que se sumergiera en el agua 7 veces. Y él no quería, porque él consideró que habían ríos más lindos, bonitos, en la tierra de él, en Siria. Y la Habana y el Farfar, dijo él. Entonces un criado le hizo caer en cuenta, porque obedecer era mejor que los muchos sacrificios. Entonces él se devolvió, ¿verdad? Y se sumergió 7 veces. Pero no fue el agua, sino la obediencia a la palabra. Por eso cuando se habla del bautismo, que es una obra de fe a la palabra de Dios, y que implementa el perdón a la deuda como la deuda de ese pecador, el apóstol Pedro nos dice y nos pide ser bautizados en el nombre, oiga, en el nombre de Jesús, para remisión de los pecados, es decir, para borrar los pecados. Y leemos cómo el apóstol Pablo describe en el libro de Colosenses capítulo 2. Oiga, Colosenses 2 del 11 al 14. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo de pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios,
que le levantó de los muertos. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Y vosotros estándois muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, aleluya, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito y alabado sea su nombre. He aquí, hermanos y amigos, la gran victoria, el poder maravilloso. Cuando obedecemos a esta clase de bautismo que el Señor Jesucristo nos enseñó a través de sus apóstoles. Dice que en el cual soy circuncidado de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo, sepultado juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados en la circuncisión de vuestra carne. Dice que os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, rayendo las células de los ritos que nos era contraria. Amén. Quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Claro, porque, oiga, el cristiano se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección en el bautismo. Así que es importante mirar que el apóstol Pablo mencionó que el bautismo significa la circuncisión del corazón, ya que no hay circuncisión hecha a mano. De manera que por esta circuncisión del corazón, es decir, en el bautismo, entramos en pacto con Jesús, tal como Abraham entró en pacto con Dios después de creer en su palabra, y por consiguiente recibimos la obra redentora hecha en la cruz del Calvario. Entonces se pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es esa obra? Bendito el nombre de Jesús. Claro, su muerte en la cruz del Calvario, hermanos y amigos. Por eso debemos estar atentos a la predicación de la palabra, colocando sentido. Entonces hablamos de ese pacto entre Abraham y el Señor en Génesis 17, 10 y 11. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Génesis 17 del 10 al 11. Así, de esa manera recibimos la obra redentora hecha en la cruz del Calvario, para que esa deuda, como pecadores que éramos, será anulada. Así que quiero recalcar que el bautismo bíblico es en el nombre del Señor Jesús, y otra cosa es por inmersión. Significa
En griego la palabra bautizo significa inmersión. Bendito el nombre de Jesús. Entonces cada persona que desea la salvación debe obedecer a la palabra de mi Dios. Dios tenía un propósito especial con la sangre. Mire, en Génesis capítulo 9 y el versículo 4 leemos: pero carne con su vida, que es sangre, no comeréis. Dios tenía un propósito especial con la sangre. En ella se encontraba la vida de la carne. En Levítico 17:11, las Sagradas Escrituras dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre haría expiación de la persona. Oiga, la sangre. Con la sangre podían ser perdonados los pecados del ser humano. Por esta razón, cuando Israel hacía sacrificios constantemente, la sangre está relacionada con la salvación. Por esta razón, en Éxodo capítulo 12 y el versículo 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Vemos que la sangre servía de señal para que en el pueblo de Israel no hubiera muerte. La sangre que se había rociado en los dinteles de las puertas lo salvó. Sí, Señor. El ángel de la muerte pasaba por el pueblo. Y donde no hubiese sangre, hermanos, en el dintel de la puerta, el ángel de la muerte entraba y mataba. Pero vemos que el pueblo de Israel fue rociado con sangre. En Éxodo 24:8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros. Es de gran importancia, hermano, notar que el pueblo fue rociado con sangre para hacer el pacto. Así que en Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto dijo Juan el Bautista. Lo dijo acerca del Señor Jesús. Así que en Mateo 26:28 el Señor Jesucristo dijo: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, él no dijo que por todos, dijo que por muchos es derramada para remisión de pecados. El Cordero de Dios, es decir, el Señor Jesús, ya derramó su sangre para que exista remisión, o sea, perdón de pecado, limpieza. Pero también debe ser rociada por nosotros para sellar el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, en Primera de Pedro capítulo 1 y el versículo 2 leemos: elegidos según la presciencia de Dios. Óigase bien, presciencia significa el conocimiento anticipado de todas las cosas. Es santificación del Espíritu. Bendito. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pero, ¿dónde está la sangre de Jesús? Es la pregunta. ¿Dónde está la sangre de Jesús? En Levítico 17:11 leemos: oiga, porque la vida de la carne en la sangre está. Mire, ahí está revelando el Señor un misterio.
Gloria sea al Señor Jesucristo. Así que en Él estaba la vida. Y Jesús expresó en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por esto derramó su sangre, pero ¿dónde está la sangre o esa vida? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el Evangelio según San Juan 20:31. Sí, vamos ahí. Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, el versículo 31, que a la letra dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Gloria a Dios. Pero ¿dónde estás? Se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en su nombre tengáis vida. Y esta vida, su sangre, está en su nombre. Y por medio de Él sois lavados. Son lavados vuestros pecados. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Así que, hermanos y amigos, es indispensable dominar esta doctrina acerca de la sangre, porque la sangre del Señor limpia de todo pecado. Y yo les invito de la manera más cordial y en el nombre de Jesús, que con todo respeto, con toda admiración y obediencia, usted sea bautizado en el nombre de Jesús. Recuerde que el proceso de salvación es, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Ahí está uno. 2, oiga bien, 2, ser bautizado en el nombre de Jesús. Y 3, recibir el don del Espíritu Santo. Así que, amados hermanos y amigos, hemos concluido esta parte, aunque muy larga. Sí. El plan de salvación está diseñado por Dios. Y no se olvide que hay dos cosas que nos alejan de ese plan. Y es el pecar y no arrepentirse. Y el otro es la venida del Señor. Ya no vas a alcanzar a consagrarte como quisieras, hermano. Sí, ya no vale. Lo importante ahora es venir al Señor Jesucristo con un corazón contrito y un espíritu humillado, para que Él, perdonando los pecados, puedas arrepentirte y creer realmente que la sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado, y puedas sentir el gozo del perdón en tu alma. Gloria sea al Señor. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te glorificamos y exaltamos. Pedimos humildemente, Señor, que trates con todos y cada uno de los hermanos que están allá a la distancia, escuchando estas palabras de vida eterna, que sean cautivados a la obediencia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Gracias al Señor por ello, en el nombre de Jesús.
Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.